Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita de José Luis Marchena, gerente de innovación y desarrollo de ISIL, el Instituto San Ignacio de Loyola. Vamos a conversar un poco sobre la metodología que tiene ISIL para dar más de 18 carreras en el instituto. Muy buenas noches, José Miguel, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, 18 carreras para un instituto superior. Cuéntame, por favor, un poco en cómo se dividen o agrupan, mejor dicho, estas carreras, en qué líneas de conocimiento están orientadas. Claro que sí. Bueno, de hecho es importante considerar que ISIL tiene ya 34 años. Es el sí, claro. Fue primero que la universidad, ¿verdad? Exacto. Y ISIL, digamos, en estos 34 años ha tenido una evolución y ha ido, digamos, proponiendo carreras en el mercado de acuerdo precisamente a la lectura que va teniendo de la demanda que se va requiriendo, ¿no? Okay. Entonces, estas 18 carreras se dividen hoy en 3 departamentos. Un departamento de negocios, uno de diseño y comunicación y uno de tecnología. Y lo de tecnología, digamos, ¿qué peso específico tiene cada una de estas áreas? El área de negocios es la que tiene más peso porque allí nucleas carreras como administración, finanzas, negocios internacionales, marketing. En segundo lugar está la diseño y comunicación, ¿no? Hay un interés muy grande hoy de los jóvenes por carreras como la publicidad, el diseño gráfico, etc. Y en tecnología tenemos las ingenierías, ¿no? De software, desarrollo de videojuegos, por ejemplo, animación 3D, etc., ¿no? Claro, que ahora debe estar completamente en boga en términos de demanda, ¿no? Sí, hay un digamos, interés permanente nuestro por tener una lectura muy fina de lo que el mercado está demandando, ¿no? Entonces las carreras un poco responden a, digamos, en esos 34 años han respondido precisamente a lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, a la demanda del mercado sobre profesionales con X habilidades, ¿no? Claro. Una persona que tiene la vocación de estudiar, por ejemplo, administración de empresas, ¿por qué iría a un instituto y no se faja un par de añitos más y ya obtiene un título universitario? Es muy interesante tu pregunta porque de alguna manera es el planteamiento que se hacen muchos chicos y muchos padres también, ¿no? Claro. Yo te diría que en el caso particular de ISIL, nuestra propuesta siempre estuvo enfocada en que más que estudiar menos o con menos rigor, es estudiar lo necesario para poder ser rápidamente productivo. Ok, ¿no? Entonces yo creo ir a la vena con el tema de la capacitación para entrar al mercado laboral. Exacto, exacto. Y que el alumno, con lo cual no hay estudios generales, debo entender. Digamos, más o menos. hay digamos, muy poco digamos, de conocimientos generales o básicos y tratamos de ir más bien de frente a la especialidad, ¿no? Y esto tiene que ver además con con que también a veces se podría de alguna manera cuestionar, digamos, la calidad, ¿no? O sea, o contrastar el instituto con la universidad, ¿no? Entonces, pero el planteamiento tiene que ver con nuestro interés en que podamos formar un profesional que sea rápidamente empleable, ¿no? Claro, pero también pues que sepa el año de la independencia, ¿no? Sí, no, claro, hay cuestiones básicas que sí son repasadas. Yeah. Yo te diría que el foco, como te decía hace un momento, tiene más que ver con la profundidad en temas de la especialidad que en menos rigor o menos rigurosidad, ¿no? Ok, digamos, aún habiendo hecho, o una vez que uno de los alumnos puede o termina de estudiar en el instituto, ¿puede convalidar esto para después ir a la universidad? De hecho, esa es una casuística que ocurre con mucha frecuencia. De hecho, nosotros creemos que como ocurre con muchos de nuestros egresados, nosotros egresamos alrededor de 1000 alumnos al año y nosotros tenemos un monitoreo permanente de cuál es su performance luego de haber salido de ISIL, y muchos de ellos digamos, reconfirman que no es necesario pasar necesariamente por otra experiencia educativa para poder ser empleables. Sin embargo, sí, hay muchos que optan por eso, ¿no? Hay un contexto además hoy muy particular en donde hay una nueva ley de institutos ya aprobada. Estamos a la espera de poder implementarla. De poder implementarla. En realidad estamos a la espera de que se publique el reglamento. Y uno de los pilares de esa ley precisamente es la transitabilidad, ¿no? Es decir, que alguien que estudia en un instituto pueda luego pasarlo a la universidad, reconociéndole los estudios que ya haya obtenido en esa primera experiencia de aprendizaje, ¿no? Con lo cual faltaría básicamente, regresando todo el tema de estudios generales o liberal arts, pues Exacto. Esta nueva propuesta normativa incluye una cuestión que para nosotros es muy importante, y es
poner la educación técnica superior al mismo nivel de las universidades, es decir, dejar de hablar en la educación superior en el Perú de institutos y universidades y simplemente hablar de una única educación superior. Y a nosotros nos propone, digamos, algunos institutos que puedan cumplir con algunas condiciones de infraestructura y de calidad, nos propone la posibilidad de convertirnos en una escuela de educación superior y poder ya entregar títulos de bachiller con estudios de 5 años. Claro, eso sería extraordinario, porque además le das la oportunidad al alumno de poder hacer un posgrado, ¿no? Exacto. Por lo menos una maestría que requiere su bachillerato. Exacto. Interesante. Ustedes tienen 34 años en 4 centros o campus de estudio que están localizados. Estamos en La Molina, que es, digamos, el emblemático. Claro. Tenemos un campus en San Isidro. Tenemos uno en Jesús María y uno en Miraflores. Ok, ¿y las iniciativas de educación en provincia? Están nuestros planes. De momento nosotros hemos sido muy cuidadosos de consolidar nuestra presencia en Lima, en donde tenemos un liderazgo muy fortalecido. A partir de esta nueva legislación, sí estamos mirando, está en los planes, estamos terminando de definir cuál es el modelo con el que vamos a ir a provincias. Sobre todo la parte tecnológica, que se están viendo clústeres de formación técnica en el lado computación, tecnológico, sobre todo en Arequipa, en Trujillo, y es una propuesta bastante retadora en términos de lo que puede significar pues, la consolidación en Lima y la expansión a provincias, pero muy interesante por el nivel de gente que está accediendo a este tipo de iniciativas. De hecho, para nosotros, digamos, enfrentar el desafío de llevar la propuesta de ISIL a las provincias, digamos, nos obliga a pensar, digamos, con rigurosidad que la calidad, ¿no?, que podemos entregar aquí en Lima no sea sacrificada y que podamos llevar la misma experiencia de aprendizaje al interior del país, ¿no? Ustedes utilizan una metodología que le denotan aprende haciendo, que es básicamente, y en eso ISIL y en general la universidad, toda la iniciativa San Ignacio de Loyola, siempre promueve el emprendimiento. Y eso, bueno, ustedes tienen un merecido posicionamiento a eso. Este aprende haciendo invita también, evidentemente, a acercarnos a este tema de emprendimiento, de crear organizaciones, etcétera. Cuéntanos, por favor, un poco, primero, sobre esta metodología, en qué consiste, y segundo, qué participación activa tienen ustedes para que los muchachos vayan al mercado laboral o creen su propia iniciativa o sueño empresarial. El Aprende Haciendo es nuestro modelo de educación, ¿no? O sea, es más que una metodología, te diría que es una filosofía. Esto lo iniciamos hace 10 años en el instituto. Y digamos, se resume en el hecho de que, si bien, ya como discutíamos el tema de la valoración que hay que darle a los conceptos y al componente teórico, también valoramos mucho que el alumno ponga en práctica esas cuestiones. Eso que ha aprendido. Exacto. ¿Y cuál es el rol del instituto en ese aspecto? Y es precisamente facilitarle los espacios de ese aprendizaje vivencial. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos este departamento de diseño y comunicación que agrupa 6 carreras de esa especialidad de publicidad, comunicación, diseño gráfico, etc. Y lo que tenemos dentro del instituto es una agencia de diseño y comunicación. Una agencia que atiende proyectos de diseño y comunicación internos, pero también de clientes externos, que es atendida por los propios alumnos de ISIL. Ah, mira. De esta manera, lo que hacemos es, más allá de, digamos... Pero me imagino que supervisado por profesionales. Claro que sí, por profesores nuestros y por personal del instituto. Y pasa a ser pues un centro de utilidades adicional, ¿no? Exacto. ¿Y los chicos reciben alguna remuneración? Sí, claro que sí. De hecho, digamos, hay carreras que obviamente a ellos digamos, tienen el requisito de poder cumplir con X horas de práctica, con lo cual las pueden consumir dentro de este espacio. Pero además, cuando ya son trabajos de alguna otra envergadura, son remunerados. En un par de semanas, por ejemplo, estamos por inaugurar en uno de nuestros campus, en el campus de Jesús María, una agencia de investigación de mercados que va a tener su propia sala de focus, y el objetivo es el mismo. En principio, atender necesidades de investigación del propio instituto, pero proyectos que son atendidos por los propios alumnos de ISIL. Entonces, digamos, como te decía, más que un modelo, es una filosofía, ¿no? Una filosofía en la que entendemos que necesitamos proponerle al alumno espacios en donde pueda
poner en práctica en escenarios lo más parecido posible a los que se va a encontrar cuando empieza a trabajar, ¿no? Claro. ¿Estos alumnos tienen que hacer algún trabajo final como tesis o alguna investigación para graduarse? Sí, hay un trabajo siempre final para poder obtener el título. Sin embargo, yo te diría que un poco en esta intención de poder siempre estar innovando, el modelo también ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, este modelo Aprende Haciendo Hoy está incorporando ya, por ejemplo, las competencias digitales, las habilidades blandas de las que se habla tanto, y también, por ejemplo, el trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, a lo largo de la carrera los alumnos se enfrentan proyectos en donde tienen el reto de interactuar con alumnos de otras carreras, ¿no? Claro. Porque esto es lo que pasa en el mundo real, ¿no? En el mundo Son real interdisciplinarias las el de iniciativas, finanzas ¿no? no solamente habla con el de finanzas, ¿no? Claro. El ingeniero de software tiene que estar en condiciones de poder también interactuar con alguien de marketing y poder comentarle, digamos, su visión que tiene del proyecto, ¿no? Entonces, digamos, nosotros hemos entendido que si bien podemos innovar en la propuesta de valor, es decir, en carreras muy innovadoras de las que hablamos hace unos minutos, había que innovar también en el modelo y por eso también se crea esta nueva área de innovación y desarrollo, ¿no? O sea, tratando de integrar la propuesta de valor de ISIL. Claro. ¿Y tienen algún mecanismo de actualización de los alumnos? Porque, sobre todo en la parte de tecnología, ¿no? Muchas veces en los institutos, evidentemente, se tiene que enseñar los lenguajes de programación o las técnicas de programación o blockchain o lo que fuere, que es lo que está ahora a la moda, pero no necesariamente en 3 años eso va a seguir. Y muchos padres de familia dicen, oye, te metes en una carrera y muchas gerencias también o ejecutivos de organizaciones suelen decir, oye, la gente que sale de estas carreras tan técnicas pasa un tiempo y bueno, ya perdieron ese posicionamiento en el mercado porque ya cambió y cambia muy rápido. Entonces tiene que haber pues como un continuo aprendizaje o actualización de los conocimientos para estar competitivo, lo cual, digamos, se puede decir en todas las carreras, pero no si estudias pues medicina, derecho, que son pues mucho más sólidas en cuanto a los principios básicos, ¿no? Sí. Acá van ustedes a la vena en cuanto al conocimiento, pero es un conocimiento de hoy, pero mañana o pasado cambia y cambia además radicalmente. Y lo dejan a uno absolutamente con un remesón tremendo sobre sus estructuras, ¿no? Es cierto, digamos, en educación ocurre algo que es muy, muy particular e interesante, ¿no? Y es que cuando nosotros hacemos el planteamiento de una carrera nueva, si bien recogemos tendencias y miramos un poco lo que está ocurriendo ya en otros países, también tenemos que hacer el ejercicio de proyectarnos algunos años más sobre alguna, tal vez, no de tendencia, pero iniciativa que hoy está cogiendo fuerza y que nosotros sospechamos que podría convertirse en una realidad en los próximos años, considerando que el alumno que nosotros formamos va a enfrentar el mercado laboral en 3 o 4 años más. Claro. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Hay que, digamos, competir con la obsolescencia en algunas carreras con bastante más intensidad. Lo cierto es que al final siempre es necesario tener una actualización permanente, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos dentro del instituto una unidad de educación ejecutiva que justamente lo que propone es poder ofrecerle a nuestros egresados y a cualquier egresado de cualquier otra institución académica programas de actualización y especialización en diversas especialidades, ¿no? José Miguel, ¿dónde va a estar ISIL? ¿Qué esperan digamos, el avance de la organización? ¿Dónde esperan verla de aquí a unos 5 años? En 5 años esperamos, primero, sostener el liderazgo que hoy tenemos. Nos vemos en 5 años seguramente ya con una participación importante en provincias. ISIL hoy tiene 13.000 alumnos. 13.000 alumnos. 13.000 alumnos. ISIL, digamos... de los cuales 8 o 7 estudian administración. No, menos que eso, bastante menos que eso. Digamos, el departamento de negocios, digamos, que agrupa 6 carreras, tiene una participación de alrededor de 50% de nuestro alumnado. Administración seguramente sigue siendo una de las carreras con mayor demanda, pero ya aparecen carreras como comunicación, publicidad y medios digitales, compitiendo esos lugares de demanda, ¿no? Claro. Nosotros somos muy, digamos, optimistas respecto del crecimiento. Nosotros esperamos que el siguiente año nos lleve a los 14.000 alumnos. Hay un crecimiento inorgánico que seguramente va a tener que ver con
la posibilidad de nuevas sedes. Claro. Estamos siendo muy cautelosos porque digamos, ISIL tiene estándares y no queremos sacrificarlos de cara a la expansión. Absolutamente, eso tiene que estar siempre en primer lugar en el análisis, ¿no? Y fíjate que en educación, qué importante es que los volúmenes no te hagan subordinar la calidad, ¿no? Totalmente. Y esto tiene mucho que ver también con lo que ocurrió hace poco, que estuvimos hace un poquito más de un mes en Los Ángeles recogiendo una acreditación muy importante, que precisamente es una acreditación norteamericana que acredita la calidad de instituciones educativas alrededor del mundo, ¿no? Felicitaciones. Pero es para este tipo de institutos. Para el instituto, en realidad... ¿Qué es lo que acreditan? ¿La metodología? La acreditación, sí, la acreditación la acreditadora se llama ACBSP, que son las siglas en inglés de Accreditation Council for Business School and Programs. Es una acreditadora privada norteamericana, debe ser una de las 2 acreditadoras más grandes e importantes del mundo con alcance global. De hecho, acredita regularmente universidades. En Estados Unidos los programas que no son universitarios le llaman programas de grado asociado, que son programas de menos de 5 años, de 3 o 4 años. Y luego lo importante, y es algo que nos enorgullece mucho y que además creo que es un hito para la educación en el Perú, es que ISIL inicia este proyecto hace 3 años, o sea, nos llevó 3 años poder conseguir la acreditación. Es un proceso muy riguroso y se ha convertido en el primer instituto en Latinoamérica en conseguirla. Qué bien. Qué bien, tremendo logro. Sí, es un logro además que nos permite reconfirmarle a nuestros alumnos que están tomando una buena decisión y a los padres, ¿no? Que sus hijos están... Obviamente, que es una tremenda inversión. Claro que sí. En educación, y hay que saber escoger las iniciativas pues, más serias y en este caso respaldadas por acreditaciones como la que han obtenido. Muy bien, José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos pues, que se siga consolidando la educación de calidad a través de iniciativas como las de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Fue el señor José Miguel Marchena, gerente de innovación y desarrollo de ISIL. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.